Voy a dar inicio a esta escuela dominical leyendo una porción, una parte del Salmo número 40. Salmos número 40. La palabra del Señor dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos podemos seguir reuniendo, Señor, alrededor de tu palabra para ser enseñados, instruidos, alentados y también, Señor, amonestados. Padre, ayúdanos, Señor, sé con nuestra mente, nuestros corazones en este tiempo, Señor, de aprendizaje de tu palabra, utilizando a cada uno de los maestros, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de este tiempo, Señor, de poder escuchar una vez más, Señor, esas incontables maravillas que tú has hecho, Padre. Te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a las maestras que puedan estar pasando a sus respectivas clases con sus alumnos. Y vamos a continuar con nuestro curso de evangelismo. Esta es la unidad del curso, el módulo que estamos abordando, un módulo de evangelismo, ¿cierto? Y antes de comenzar, quizás me gustaría iniciar con una pequeña pregunta, a ver si es que alguien se anima, algún valiente en esta hora de la mañana. Este curso de evangelismo tiene dos propósitos. Uno es poder profundizar, ¿cierto?, en el entendimiento de lo que es el Evangelio y nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio. Eso por un lado. Y por otro es darnos herramientas para que podamos proclamar el Evangelio, para que podamos llevarlo a la práctica y utilizar, abrir los ojos a las oportunidades que hay a nuestro alrededor y utilizarlas, ¿ya? Así que a ver si es que hay algún valiente que quizás me pueda ayudar, si es que alguno en esta semana tiene alguna historia, algo que compartir con respecto al evangelismo que le haya pasado esta semana que pasó. Si es que alguien tuvo alguna oportunidad, gracias al Señor, y quizás abrió una puerta, pudo tomarla, pudo compartir su testimonio quizás. Me gustaría, si es que alguien tuvo algún tipo de ese tipo de experiencia esta semana, que quisiera compartirlo, y así nos animamos unos a otros, que todos estamos en la misma misión. Pasa aquí adelante. ¿Puede ser? Para que se escuche, digo yo. Nada, durante la semana, justo después de lo que fue Semana Santa, tuve la oportunidad de estar con mis compañeros de la U. Dentro de mis compañeros de la U, ninguno es creyente. Y fue bonito porque surgieron hartas dudas con respecto a lo que era Semana Santa. Entonces se me acercaron y me preguntaron qué era lo que yo creía y cómo empecé a creer. Y fue una bonita instancia de poder compartirles lo que era la palabra del Señor, responder igual hartas inquietudes que tenían ellos con respecto a lo que era el Señor, a lo que era la iglesia también mucho. Se daba mucho eso de que no, la iglesia es así, así, pero fue bonito porque se dio un ambiente igual de respeto y como de diálogo entre ambas partes. Entonces el Señor justo había estado orando harto por eso,
porque mis compañeros habían tenido hartas inquietudes y el Señor me dio esta oportunidad de poder estar hablándoles del Evangelio a ellos. Gracias, Elisa. Como veíamos hace unas semanas atrás, este tipo de testimonio anima nuestros corazones, ¿cierto? De repente nos cegamos un poco a la hostilidad de este mundo, creemos que nada es capaz quizás de romper los corazones, pero ver que dentro de esa hostilidad hay mucha ignorancia muchas veces, en verdad. Muchos de los lemas que se levantan contra el cristianismo son partes de ser ignorantes en cuanto a lo que dice la Biblia, en cuanto a lo que dice el Evangelio. Y precisamente la palabra trae luz a esa oscuridad en la cual están estas personas. Así que damos gracias al Señor porque Él abre puertas, Él está salvando a las personas, está ayudándonos a llevar adelante nuestra misión. Así que los animo, hermanos, y todo este curso tiene ese objetivo, poder estar animándonos unos a otros a ser conscientes de esta misión que tenemos juntos. ¿Ya? Voy a comenzar con un pequeño resumen de lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Esta vez no les voy a pedir que ustedes me hagan el resumen, sino que yo voy a hacer el resumen porque ya llevamos varias clases, ya, y ayuda un poco a refrescar la memoria. Comenzamos este módulo de evangelismo viendo cómo Dios se está encargando de salvar a los pecadores, ¿cierto? Hicimos un pequeño recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dentro de la medida de lo posible, lo que se puede hacer en el lapso de una clase, ¿cierto? Para ver cómo el plan de Dios es salvar a los pecadores, ¿cierto? Alcanzar a los pecadores con su gracia. Luego de esa clase, que hicimos ese recorrido por la Biblia, estuvimos viendo la soberanía de Dios y, por otro lado, la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Comenzamos a estudiar cómo Dios es soberano, ¿cierto? En la salvación, incluso en el evangelismo, Él es el que convierte los corazones. Él es capaz de aplicar su palabra a esas vidas que lo necesitan. ¿Ya? Por más elocuente que nosotros logremos ser, dependemos completamente de Dios en esa obra de salvación. La salvación es del Señor. Sin embargo, veíamos esta como tensión que se podía ver entre que Dios es soberano, sin embargo, nos responsabiliza por cosas específicas. Él nos llama, ¿cierto?, a hacer algo con su palabra, con el Evangelio. Y ahí compartíamos 3 palabritas en específico. Decíamos, bueno, si es que de algo nosotros somos responsables, podríamos resumirlo en cierta forma en estas 3 como verbos. No sé si alguien se recuerda de alguno. Esta pregunta es más difícil. Eso vino después. Eso era ¿qué es el Evangelio?, ¿cierto? Esas eran 4 palabritas, ¿qué es el Evangelio? Ya que esa va a ser la pregunta siguiente. Ahí está. Nuestra responsabilidad, ¿cierto? En el evangelismo lo resumíamos como orar, buscar y proclamar. No sé si se recuerdan que comenzábamos con orar, ¿cierto? Tenemos que orar. Y veíamos la oración en Colosenses 4 del apóstol Pablo, cómo él oraba, ¿cierto? Para que las puertas fueran abiertas, oraba para hablar como debía hablar, él decía ahí en Colosenses. Y también decíamos, bueno, no solamente tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que involucrarnos, ¿cierto? No solamente vivir vidas como un poco monásticas, como encerradas quizás, sino que no somos de este mundo, pero estamos acá y tenemos que involucrarnos, buscar a los perdidos. Y luego decíamos, y terminamos la clase hablando de la proclamación, ¿ya? Que esa quizás era la parte más compleja que nos costaba un poco, ¿cierto? Y veíamos cómo el Evangelio tenía que ser proclamado verbalmente. Ahí no sé si se acuerdan un poco, que ahí hablamos después acerca de nuestras vidas y cómo nuestras vidas, de cierta manera, sí pueden exponer el Evangelio, pueden modelar el Evangelio, pero la proclamación del Evangelio se da verbalmente. Uno tiene que abrir la boca porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces tenemos que abrir nuestros labios, dar a conocer las verdades de la palabra para que las personas puedan creer en Cristo como Salvador, ¿ya? Entonces hablábamos acerca de orar, de buscar, de proclamar, ya nuestra responsabilidad. Y luego de eso hablamos acerca del Evangelio, ¿cierto? De cuál es el mensaje que proclamamos. Y ahí reflexionábamos un poquito que a veces nos cuesta, de repente quedamos con la sensación de quizás no haber proclamado toda la verdad del Evangelio, y ahí damos quizás una pequeña herramienta, un pequeño recordatorio, ayuda a memoria, para ordenar un poco las ideas en nuestra cabeza, que son ideas que salen de las Escrituras. Y esas eran 4 palabritas. Ahí quizás esa clase estuvimos dándole harto vuelta a esas palabras, así que a ver si es que alguien me ayuda. Dios, hombre
Jesús o Cristo y la respuesta. Y la respuesta, ¿cierto? Entonces esas palabritas nos ayudaban un poco a ordenar nuestras ideas, y si usted hace un repaso por los textos que ocupa normalmente para evangelizar, se va a dar cuenta que están ahí estos conceptos, y es importante que estén en el mensaje de la predicación del Evangelio. ¿Ya? Dios, el hombre, Jesucristo, y la respuesta que demanda la buena noticia del Evangelio. Luego de hablar acerca del Evangelio y revisar qué es esta buena noticia, qué compone esta buena noticia, estuvimos hablando acerca de nuestro testimonio personal como una herramienta. ¿Ya? Y aquí ya estamos más fresquitos porque fue hace poquitas clases, la clase antepasada, estuvimos viendo cuál es el lugar que debiera tener en nuestro testimonio, ¿cierto? Que no debiéramos olvidarlo por completo ni dejarlo a un lado. Tiene un lugar, pero no reemplaza necesariamente la predicación, la proclamación del Evangelio en sí, ¿ya? Así que podría llegar a ser de utilidad, y ahí les animábamos, ¿cierto?, a poder escribir su testimonio, ¿por qué no?, para poder ordenarlo. Y finalmente, y aquí sí me ayudan, la semana pasada, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? ¿Semana pasada? Sí. La semana anterior. La antepasada vimos nuestro testimonio como un medio para poder, ¿cierto?, relacionarnos con el evangelismo, con el evangelio. Y la semana pasada vimos específicamente cómo el testimonio corporativo, cómo lo que hacemos como iglesia puede, ¿cierto?, guiar a las personas a reflexionar acerca de las verdades del evangelio. Era como un medio, una herramienta que podía ser de utilidad, ¿cierto? Y ahí Pastor Walter nos hablaba acerca de cómo lo que cantamos en nuestras reuniones dominicales debiera ser centrado en el evangelio, debiera contener estas verdades. Nuestras oraciones igualmente debieran estar ahí nutridas por la realidad del evangelio. Obviamente las predicaciones tienen que incluir el evangelio, y cuando digo tienen que incluir el evangelio, no digo necesariamente que sean, muchas veces conocemos como predicaciones evangelísticas, aquellas que contienen el evangelio pareciera ser, y las otras predicaciones no fueran evangelísticas. Pero cuando decimos que contiene el evangelio, es que contiene la realidad de que hay un Dios, de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos que ese Salvador nos siga transformando. Eso igualmente es contener el evangelio, ¿ya? Entonces veíamos cómo todo esto nos ayudaba, y todo lo que hacemos como iglesia debiera ser una exposición constante de las buenas noticias del evangelio, ¿ya? Entonces la clase de hoy se titula, como aparece ahí, estamos en la clase número 6, se titula El discipulado de otros en el evangelismo, ¿ya? Y quisiera partir con una pregunta. ¿Ustedes creen que en nuestra tarea, como creyentes individuales, en nuestra tarea, nuestra misión que tenemos que llevar adelante, que nos dio el Señor, debiera ser una meta capacitarnos unos a otros para evangelizar? Ahora lo voy a hacer más personal, porque probablemente la respuesta general, como iglesia, va a decir, obviamente que sí, la iglesia tiene que capacitar para que podamos evangelizar. Lo voy a hacer un poco más personal. Al pensar en lo que el Señor te manda a ti como miembro de la iglesia, ¿has meditado si es que es una meta para ti que tú capacites a otros para que evangelicen? Debiera ser una meta personal de nosotros ayudar a otros creyentes. Ahora no me estoy centrando en eso, no me estoy centrando en los no creyentes. Ayudar a otros creyentes a que otros creyentes también evangelicen. Es una pregunta bastante interesante, es una pregunta que uno normalmente no se la hace, y quisiera partir con una pequeña analogía para que reflexionemos en esta responsabilidad igualmente que tenemos de ayudarnos, ¿ya? De ayudarnos unos a otros en esta misión que tenemos de evangelizar. Quiero que piensen en un momento en un bebé, en un niño, ¿cierto? En un recién nacido, que normalmente, ¿cierto?, es completamente dependiente, no nace con muchas fuerzas este bebé, no puede hablar, no puede comer por sí solo, hay que alimentarlo, ¿cierto? No sabe moverse, pero luego cuando comienza a crecer este bebé, uno tiene que comenzar a guiarlo, ¿cierto? Y este bebé, primero hay que enseñarle cómo a darse vueltas, ¿cierto? Después comienza a aprender a gatear, comienza a aprender a caminar, comienza a tener un poco más de firmeza en todo el cuerpo.
Y lo mismo sucede en otros aspectos del desarrollo. Primero solamente tomaba leche y a los 6 meses ya comienza a degustar otros alimentos, ¿cierto? De a poco, comienza a comer más sólido, comienza a comer más solo, más independiente, y todo ese tipo de cosas uno se las va enseñando. Lo va guiando a este niño, a este bebé que se va convirtiendo en un niño, en un hombre o en una mujer. Y en todo este proceso uno puede darse cuenta que nada de esto él lo hizo completamente solo. Uno puede recordar, y en muchos de esos hitos del desarrollo uno estuvo ahí presente, ¿cierto? Muchas veces fueron semanas, días, meses en donde uno estuvo al lado del niño ayudándole hasta que logró, ¿sabes qué? Ponerse de pie y afirmarse ahí del sillón, hasta que logró soltarse, ser valiente y dar sus primeros pasos. No lo hacen por sí solos, sino que nosotros gastamos mucha energía, tiempo, recursos, muchas veces dinero también en cosas que le puedan ayudar en su desarrollo para que ellos puedan crecer, porque no lo aprenden solos, necesitan ahí esa guía, esa ayuda de sus padres, ¿ya? Y esa misma analogía me gustaría utilizar para con nosotros los creyentes. Nosotros como creyentes no aprendemos las cosas solos, ¿ya? Y a veces, sin embargo, asumimos que al menos en el tema del evangelismo, una persona cuando cree en Cristo, se convierte al cristianismo, pareciera que ya debiera saber completamente todas las técnicas, todos los métodos y la forma perfecta de poder compartir su fe, ¿ya? Sin embargo, al igual que un niño, tiene que crecer, tiene que comenzar a aprender. Y como cristianos estamos aprendiendo todo el tiempo, y estos nuevos creyentes tienen que aprender, ¿cierto? Muchas cosas, tienen que aprender cómo estudiar la Biblia, cómo orar, ¿cierto? Tienen que comenzar a aprender cómo relacionarse con otros creyentes, cómo comenzar a llevar su matrimonio, su paternidad, cómo relacionarse con los no creyentes. Todo eso aprendemos cuando estamos creciendo en nuestra fe, pero igualmente tenemos que aprender cómo compartir nuestra fe, ¿ya? Y a todo ese proceso de aprendizaje, la palabra del Señor le llama discipulado, ¿cierto? Cuando uno va a Mateo 28, y este texto lo hemos revisado muchas veces, la gran comisión nos llama, ¿cierto?, a ser discípulos, ¿cierto? A ser discípulos, y este hacer discípulos incluye enseñarles que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesús mandó, ¿ya? Todas las cosas. Y es por eso que enseñamos, como les dije, cómo orar, cómo llevar la lucha con nuestro pecado, ¿cierto? Le enseñamos esas cosas cuando estamos ayudando a otros en un proceso de discipulado. Y lo mismo debiera suceder también en el evangelismo. Nosotros tenemos la responsabilidad de discipularnos unos a otros, y ese discipulado incluye enseñarnos a cómo compartir nuestra fe, enseñarnos a cómo proclamar el mensaje de nuestro Salvador. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender, y también tenemos que ayudar a otros a que puedan hacerlo mejor, ¿ya? Es algo mutuo. Bueno, ahí dice, necesitamos aprender cómo compartir nuestra fe. Y la pregunta que quisiera que respondiéramos en esta clase específicamente es ¿cómo? ¿Ya? Y quiero alentarlos a pensar cómo ustedes, como creyentes, pueden ayudar a otros hoy día mismo, esta semana, ¿ya? En este mes, antes que termine el año, ¿ya? ¿Cómo podemos ayudar a otros a compartir la fe? ¿Ya? Usted me puede decir, pero Pastor Matías, usted nos está enseñando a compartir nuestra fe, y tengo luchas para compartir mi fe. Bueno, alléguese a otro creyente y entre los dos comparten sus luchas y se ayudan mutuamente para que podamos compartir nuestra fe. Y es que para eso estamos acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar a compartir la fe a los no creyentes? ¿Ya? Y la clase de hoy vamos a estar centrados y vamos a estar meditando solamente en el ejemplo de Jesús, ¿ya? Y vamos a mirarlo a Él y vamos a intentar imitarlo a Él, cómo Él ayudó a otros a que pudieran compartir su fe. Y como nosotros hoy podemos hacer lo mismo, ayudarnos unos a otros para que compartamos nuestra fe. Para que la próxima clase, cuando yo pregunte, hermanos, esta semana hemos utilizado alguna oportunidad que el Señor nos ha dado, todos podamos levantar la mano y decir, amén, Señor, con la ayuda del Señor y con la ayuda de mis hermanos estoy siendo ayudado a poder compartir mi fe, ¿ya? Y vemos cómo lo hizo Jesús, cómo Él ayudó a los demás a compartir la fe, ¿ya? ¿Cómo podemos ayudar a otros? Y lo primero que vemos es que podemos imitar a Jesús, y esto va a sonar extraño, pero podemos imitar a Jesús seleccionando a algunas personas, ¿ya? ¿Cómo puedes ayudar a otros a compartir tu fe? Bueno, puedes imitar a Jesús seleccionando a algunas personas
en específico a tu alrededor, ¿ya? En la palabra podemos ver que Jesús tuvo cientos de seguidores, ¿cierto? En su ministerio, de hecho, su ministerio normalmente lo dividen en etapas los estudiosos, y a menudo hay una etapa que se llama como la etapa en donde hubo mucha popularidad en Jesús. Su ministerio fue muy, muy popular, ¿cierto? Esta etapa donde nosotros conocemos que Él estaba haciendo muchas señales, muchos milagros, y la gente se agolpaba a su alrededor. Muchas de ellas por razones equivocadas, ¿cierto? Pensaban que era un milagrero, ¿cierto? Una persona que simplemente andaba sanando a las personas. ¿Sabes qué? Hay alguien allá que te puede sanar. Ya, todos los que tenían enfermedades se reunían alrededor de él, lo buscaban por lo que podían obtener de él y no por quién él era, ¿cierto? Y las escrituras son bastante enfáticas que en este periodo de su ministerio había multitudes. Creo que ahí pongo, a ver, Marcos capítulo 5, versículo 24. Si es que alguien me ayuda. Y Juan también. Juan capítulo 6, versículo 2. Si es que alguien me ayuda leyendo esas dos porciones. Marcos 5, 24. Y la apretaban. Era grande la multitud y parece que las multitudes eran medias sofocantes, ¿cierto? Por eso Jesús normalmente, la palabra dice que después se apartaba, ¿cierto? Se levantaba más temprano para poder orar. Juan capítulo 6, versículo 2. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos, ¿ya? Había muchísima gente que seguía a Jesús, ¿ya? Muchísimos seguidores de Jesús en este periodo de su vida, ¿ya? Ahora, a pesar de que Jesús tenía muchísimos seguidores, a pesar de que Jesús tenía mucha gente que andaba detrás de él, la palabra de Dios nos expone que Jesús eligió a un grupo específico de personas, ¿ya? Para que ese grupo específico de personas pasaran tiempo con él, ¿cierto? Para capacitar de manera quizás un poco más intensiva a ese grupo específico de personas, ¿cierto? Y a este grupo específico de personas los conocemos como, ¿sí? ¿Sí? Los 12 discípulos, ¿cierto? O los apóstoles, ¿cierto? Este grupo más pequeño de personas, de hombres, que Jesús elige intencionalmente, ¿ya? Y ahí aparece en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, llama a los primeros, ¿cierto? Y ahí en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, se nombra a estos 12 apóstoles. Vamos a leer esa porción igualmente. Marcos 1, 16 al 20. Si es que alguien me ayuda ahí leyendo esa porción. Y Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Ahí vemos, cierto, que Jesús llama a un grupo específico de hombres, y de hecho uno puede ver que en un comienzo llama a ese grupo específico de hombres para que simplemente estén con él, ¿ya? Les dice, al llamamiento de Mateo, le dice, sígueme, lo llama para que simplemente estén con él y que puedan aprender de Jesús. Jesús quiere ayudarles, quiere transformar sus vidas, quiere capacitarlos,
quiere hacerlos pescadores de hombres, les dijo ahí a estos pescadores, y llama a estos 12 hombres, ¿cierto? Intencionalmente, de esas grandes multitudes, llama a 12. Y de hecho, de esos 12, también podemos ver que pareciera que un grupo un poco más íntimo, ¿cierto? Había un grupo de hombres que parece que fueran aún más cercanos a Jesús. Y eso lo podemos ver en la narrativa de la transfiguración, que no sé si lo puse ahí, sí, en Marcos capítulo 9, versículo 2. Se lo voy a leer. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. A menudo se menciona que este grupo de 3 apóstoles, ¿cierto? Juan, Pedro y Jacobo o Santiago, tenía cierto nivel de mayor intimidad con Jesús. Era un círculo un poco más cercano aún. Entonces, de cierta manera, podemos ver un pequeño patrón aquí en la vida de Jesús, ¿ya? Jesús, pudiendo haber seleccionado a muchas más personas, ¿sabes qué? Seleccionó a 12, Él seleccionó a 12, y aún dentro de esos 12 fue aún más intencional con 3 de manera específica, ¿ya? Y ahí hay un principio que quizás podemos obtener por detrás. Quizás aquí estamos pensando, bueno, pero estamos hablando de Jesús, y yo no soy Jesús, ¿ya? Yo no soy Jesús para que ande seleccionando a personas específicas. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Ya? Creo que detrás de la manera en que Jesús se comportó y se relacionó con estos discípulos podemos encontrar sabiduría y podemos encontrar principios a seguir con respecto a cómo podemos ayudarnos unos a otros, ¿ya? A menudo cuando hablamos de ayudarnos unos a otros, quizás se nos viene a la mente mucho tiempo, ¿cierto? Muchas personas. Aquí no somos tan poquitos para poder invertir la misma cantidad no nos alcanzan las horas, de hecho, yo creo, para que podamos invertir tiempo en todas las vidas de todos los hermanos por igual, ¿ya? Y de hecho, si es que lo hiciéramos, probablemente sería un aporte muy, muy ínfimo. Jesús lo que hizo, al tener horas del día limitadas, ¿cierto? Al tener las limitaciones de un cuerpo humano, incluso las limitaciones de la energía del cuerpo humano limitadas, ¿cierto? Él se cansaba, él se iba a dormir, ¿cierto? ¿Qué hizo? Bueno, seleccionó a algunos en específico e invirtió sus energías en ese grupo en específico. Como les digo, él vivió exactamente las mismas 24 horas del día que vivimos actualmente nosotros, y tuvo que decidir, elegir a estos 12. Y qué bien que lo hizo Jesús, ¿cierto? Porque sobre este fundamento luego se edificó lo que hoy conocemos como la iglesia del Señor, ¿ya? Y el principio por detrás aquí es el mismo, ¿ya? Probablemente nosotros tengamos que decidir intencionalmente invertir nuestras vidas en un grupo de personas quizás más bien reducido, ¿ya? Intencionalmente, ¿ya? Probablemente vamos a tener que hacer algún tipo de sacrificio, dejando de hacer algo o dejando de invertir en algo para poder invertir tiempo, energía, recursos en ciertas personas en específico, ¿ya? Y ese es el llamado acá, y ese es el principio que podría estar por detrás al imitar a Jesús. Invertir vidas, invertir nuestro tiempo de manera intencional. La pregunta es, no sé si la puse ahí, sí, ahí está. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos el ejemplo de Jesús y sus discípulos y lo aplicáramos a nosotros, ¿ya? ¿Cómo se verían nuestras relaciones de discipulado? ¿Ya? De hecho, yo sé que varios de acá quizás pueden hacer un recorrido por su historia y pueden reconocer a ciertos hombres o mujeres que uno dice, hoy él o ella invirtió harto tiempo de su vida en mí en específico. No sé por qué, pero este hombre o esta mujer, ¿sabe qué? Me impactó su fe, su ejemplo, y me involucró con su vida. Yo sé que él incluso tenía su familia quizá, incluso estaba bien ocupado, pero dentro de todo, ¿sabes qué? Quiso tener una relación de discipulado cercano conmigo e invirtió su tiempo, sus energías, me capacitó, o simplemente me dijo, ¿sabes qué? Ven a estar conmigo y ve cómo yo crío a mis hijos, cómo yo me relaciono con mi esposa, cómo yo enfrento los desafíos de la vida. Simplemente hizo eso, este hombre se involucró conmigo de manera intencional, ¿ya? Espero que cada uno de nosotros quizás tengamos ese tipo de personas que pasaron en algún momento por nuestras vidas, ¿ya? Y estoy seguro que sí, estoy seguro que han tenido personas que les han enseñado de manera intencional,
¿ya? Y ese es el mismo ejemplo que tenemos que replicar. Intencionar relaciones personales con algunos creyentes para poder ayudarles. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y como lo hemos visto en estas clases, sobre todo en este tema de poder compartir el Evangelio, necesitamos ayudarnos unos a otros. Así que el punto es simple. Pon en oración a un grupo de nombres de creyentes y disponte a amarlos de manera intencional para poder ayudarles en esta área en específico. Bueno, lo primero era imita a Jesús seleccionando intencionalmente a algunas personas para poder ayudarlas. El segundo punto es imita a Jesús siendo paciente y constante. Ya, Jesús eligió a estos 12 apóstoles, a estos 12 discípulos, a estos 12 hombres. Sin embargo, ahí la tarea no terminó. Él los identificó, los invitó a unirse a Él, comenzaron a ser sus discípulos, comenzó a enseñarles. Pero la tarea no terminó solo ahí, porque uno ve la historia, y aquí luego del llamamiento de estos discípulos eran bien cabeza dura, podríamos decir, ¿cierto? No fue una tarea menor la que hizo nuestro Señor Jesús. Él eligió a 12 hombres, pero 12 hombres imperfectos, 12 hombres muy pequeñitos, ¿ya? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vengan a estar conmigo, porque eso los va a transformar. ¿Ya? Pasar tiempo con Jesús los transformó, ¿ya? Y pasar tiempo con personas que conocen a Jesús y muestran a Jesús, ¿sabes qué va a hacer? Va a transformar las vidas de las personas que estén a su alrededor. Por eso nos estamos alentando acá a pasar tiempo juntos, ¿ya? Igual como lo hizo Jesús. Los apóstoles estaban pasando tiempo con Jesús y eso no los dejó indiferentes. Cuando pasamos tiempo con personas que están pasando tiempo con Jesús, va a suceder exactamente lo mismo. No nos va a dejar indiferente, ¿ya? Y Jesús, en todo ese proceso que comenzó con el llamado de estos apóstoles, una de las cosas que puede salir a la vista es que tuvo muchísima paciencia en este proceso de hacer discípulos de ellos. Tuvo muchísima paciencia. De hecho, en Mateo 4:12, siguiendo quizás la cronología de Mateo, en Mateo 4:12 nos afirma que Jesús inicia su ministerio allí. A ver si es que alguien lee ese texto. Mateo 4:12. ¿Me puede leer el 13 también, por favor? Entonces, ahí, al menos en el libro de Mateo, comienza a oficializar Jesús su ministerio, a expandir su ministerio, a llevarlo adelante. Sin embargo, un rol quizás más activo de los apóstoles, de este grupo en específico, se ve recién en Mateo capítulo 10, versículo 5. Voy a leer, yo dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Probablemente estos hombres estuvieron con Jesús, estuvieron mucho tiempo con Jesús. Sin embargo, cuando uno sigue la cronología de Mateo puede darse cuenta que Jesús estuvo invirtiendo en la vida de estas personas, pero no las llamó de inmediato no las mandó como a los leones al tiro, ¿cierto? Sino que se dedicó a estar con ellos, a pasar tiempo con sus vidas, a invertir en su preparación. Normalmente se dice que antes de que sucediera esto, antes de que los enviara, en este primer envío que hace con estos discípulos, pasó un poquito más de un año, ¿ya? En donde Jesús invirtió en las vidas de estos hombres, ¿ya? Estamos hablando acerca de Jesús, estamos hablando que estos hombres convivían con Él, ¿cierto? Respiraban lo que respiraba Jesús, ¿ya? Podían ver cada una de las reacciones de Jesús ante los desafíos de esta vida y aún así eso no fue suficiente para que estuvieran un mes intensivo con Él y ya, vayan, no.
pasó un tiempo de preparación para que estos hombres fueran enviados, y aún después de ese tiempo Jesús los continuó preparando, porque uno sigue más allá de Mateo capítulo 10 y puede darse cuenta que estos hombres seguían, ¿cierto? Sin entender algunos asuntos. De hecho, ahí pongo yo en Marcos capítulo 8, por temas del tiempo quizás no vamos a ir para allá, pero como Jesús solamente en Marcos 8 tiene más de una reprensión ante estos discípulos, ante estos apóstoles, este grupo cercano que Jesús eligió, este grupo de hombres que estuvo más cerca de Jesús en su ministerio terrenal, aún así seguían, ¿cierto?, necesitando de la ayuda, de la corrección de este Salvador, ¿ya? Entonces podemos ver en la vida de Jesús que Él tuvo muchísima paciencia por estos apóstoles en su preparación, ¿ya? Tuvo mucha paciencia, mucho amor en este proceso de capacitación, ¿ya? Muchas veces nosotros cuando intencionamos relaciones con algunos hermanos, nosotros creemos que después de un par de meses esperaríamos obviamente que este hombre estuviera, o esta mujer ya estuviera lista y fuera el creyente maduro y listo para poder ya capacitar perfectamente a otras personas y ya no tener una dependencia, una relación con nosotros, ¿cierto? Sin embargo, en el mismo ministerio, y nuevamente quiero recalcar que estamos viendo la vida de Jesús, ¿ya? Aquel maestro de maestros, Él tuvo que tener muchísima paciencia con estos hombres, que una y otra vez no entendían estas cosas. De hecho, podemos ver que incluso en su momento lo abandonaron, ¿cierto? Uno de ellos lo traicionó, el otro lo negó, y Jesús ahí estaba mostrándoles amor. Luego cuando resucita este mismo hombre quien lo negó, lo recibe nuevamente Jesús, ¿cierto? Él le muestra amor. Y en su soberanía, en su plan soberano, después decide utilizarlo grandemente, ¿cierto? Al apóstol Pedro, ¿ya? Entonces finalmente, y las Escrituras lo que nos muestra acerca de estos hombres falibles, es que finalmente lograron entender quién era Cristo. Y finalmente, y luego de toda esta paciencia de que Jesús les mostró y este amor que Jesús les mostró, estos hombres fueron grandemente utilizados por nuestro Dios. Y la mayoría, de hecho, murieron a causa de proclamar el mensaje del Evangelio. La mayoría de estos seguidores que les costó tanto, ¿cierto?, entender, aceptar a la persona de Cristo, terminaron muriendo por este mismo Cristo, ¿ya? Así que el aliento aquí es imitar a Jesús en cuanto a su paciencia y a su amor en estas relaciones de discipulado, ¿ya? A no desanimarnos cuando no vemos los resultados que a nosotros nos gustaría ver, ¿cierto? En esta capacitación, en esta compartir vida con otros creyentes. El ánimo es eso, es llenarnos de amor por esas personas y por las personas que no conocen al Señor, y ese mismo amor que vamos a estar mostrándoles va a impactar su vida, ¿cierto? Va a terminar afectándoles, ¿ya? Porque como les digo, estas personas que pasaron tiempo con Jesús no quedaron indiferentes a la persona de Jesús. Y cuando pasamos tiempo con personas que están pasando tiempo con Jesús, nuestras vidas no van a quedar indiferentes. Nos vamos a ver afectados por la persona de Jesús siendo expuesta a través de nuestros hermanos, ¿ya? Imita a Jesús. Imita a Jesús pasando tiempo intencional con algunas personas, imita a Jesús siendo paciente con esas personas, imita a Jesús modelando el ministerio y capacitando obreros, ¿ya? Aquí voy a pasar bien rápido porque me gustaría terminar con la otra slide. Dice ahí, imita a Jesús modelando el ministerio. Jesús aprovechó las oportunidades para evangelizar a su alrededor y mostrar a otros cómo compartir el evangelio. Por tanto, como resultado, los apóstoles aprendieron cómo evangelizar, ¿ya? Uno lo puede ver en el ministerio de Jesús. Jesús sí enseñó mucho, y probablemente enseñó mucho más a estos apóstoles de lo que podemos encontrar en las Escrituras, ¿cierto? Era una enseñanza, Él les enseñaba, les predicaba, les exponía la palabra, les abría la ley, les hacía entender lo que Él significaba realmente, ¿cierto? Sin embargo, Jesús no solamente enseñaba a través de la proclamación verbal de un mensaje, sino que también les enseñó a través de cómo Jesús mismo se relacionó con los pecadores en este mundo, ¿ya? Y los apóstoles eso estaban aprendiendo, estaban viendo ahí. De hecho, en muchas ocasiones esto les chocó grandemente, cómo Jesús se estaba relacionando con los pecadores, ¿ya? Y Jesús ahí también estaba enseñando. Estaba modelando el ministerio, estaba modelando, encarnando las enseñanzas que habían salido de sus labios. ¿Ya? Y en ese sentido también podemos imitar a Jesús. ¿Ya? No solamente, muchas veces
entendemos el discipulado, las relaciones de discipulado, sentándonos en una mesa, en una silla, en una sala de clases, ¿cierto? Y abriendo un material, un libro y estudiándolo. Eso es discipulado, sí, estamos enseñando a seguir a Jesús, pero no solo eso es discipulado, no se reduce simplemente a abrir un libro con lecciones y enseñárselo a otra persona. El discipulado es compartir nuestras vidas y ayudar a otros a seguir a Jesús. Y cuando lo definimos así, porque así Jesús discipuló, Jesús no dijo, ¿sabes qué? A los apóstoles una vez a la semana nos vamos a juntar aquí en la casa no sé, de la suegra de Pedro, qué sé yo, y vamos a reunirnos ahí y vamos a estudiar. No, compartió su vida y así hizo discípulos, hizo seguidores. Eso es ser un discípulo, un seguidor, ¿cierto? Un aprendiz. Y eso es exactamente lo mismo para con nosotros. Tener relaciones de discipulado es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es involucrar tu vida con otro y decirle, ¿sabes qué? Yo también estoy siguiendo a Jesús y te quiero ayudar a seguir a Jesús. ¿Ya? Podemos estudiar este libro juntos y también quiero enseñarte, quiero que compartamos nuestras vidas, que juntos caminemos este camino, embarquemos este viaje y nos ayudemos a poder seguir a Jesús. Eso es el discipulado. ¿Ya? Y ese es el llamado acá. Por detrás de estas tres imitaciones de Jesús es un llamado simplemente a ser discípulos. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Y quizás haciéndolo aún más concreto. ¿Cómo puedes empezar hoy a alentar a otros a evangelizar, ¿cierto? A ayudar a otros a evangelizar. Tenemos que aprender, tenemos que crecer en cuanto al compartir nuestra fe. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos empezar a ayudarnos hoy mismo en esta área? Aquí hay cuatro ideas, 4 directrices bien sencillas que podemos tomar, ¿ya? La primera, si ustedes ya tienen en su cabeza quizás a alguna persona, algún creyente, algún hermano, hermana o un grupito pequeño que quieren comenzar a intencionar sus vidas, a preocuparse por ellos, conocer sus luchas y ayudarlos a compartir su fe, bueno, con esa persona lo primero que uno podría hacer es orar. Es orar. Como nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia en el evangelismo es orar, podemos comenzar con esa persona, si queremos que él o ella pueda compartir su fe de mejor manera, orando. Y qué mejor que orando por ella y con ella o con él. ¿Ya? Entonces, un buen punto de partida, algo que podemos hacer muy sencillo, es comenzar a orar con alguien. ¿Ya? Entendemos que en primera instancia debiéramos estar orando, y aquí estoy asumiendo algo quizás que estuvimos estudiando el año pasado con la familia, ¿cierto? Y es que debiéramos estar orando con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, ¿cierto? Con nuestros esposos. Sin embargo, si es que queremos intencionar una relación adicional de discipulado con otros creyentes, podemos comenzar orando con ellos y enseñándoles a orar, ¿ya? ¿Y cómo debiéramos orar con respecto al evangelismo? Eso estuvimos estudiándolo. Y eso lo vimos en Colosenses capítulo 4. Lo estuvimos revisando ahí en algunas clases. Podemos enseñarle a orar ¿para qué? Para que el Señor convierta nuestros corazones, conmueva nuestros corazones y que nos dé un corazón por las almas perdidas, ¿cierto? Que el Señor nos haga sentir pasión por esas almas que se están perdiendo. Podemos enseñarle a orar por puertas abiertas, ¿cierto? Como Pablo oraba. Le pedía a la congregación que orara por él. Orar para que el Señor dé oportunidades para compartir el evangelio. Orar para saber lo que tenemos que hablar, ¿cierto? Para hablar como debemos hablar, para saber cuándo, dónde, qué decir, ¿cierto? Orar por personas en específico, ¿ya? Orar y enseñar a orar es discipular. Orar con alguien y enseñarle a orar es discipular. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo también sigo a Jesús, tú también sigues a Jesús. ¿Por qué no crecemos en seguir a Jesús y aprendemos a orar mejor y oramos juntos? Eso es discipular. Estamos siendo mejores discípulos de Jesús y nos estamos ayudando a seguir a Jesús. Entonces, un primer punto es, ¿sabes qué? Podemos comenzar a orar con alguien y a enseñarle a orar a alguien a través de las Escrituras. Lo segundo que podríamos comenzar a hacer para ayudarnos en el ámbito del evangelismo es evangelizar juntos, ¿ya? Pero Pastor Matías, aquí en esta iglesia no tienen evento evangelístico y no tenemos salida, de hace mucho tiempo no salimos acá. Y amén, podemos organizar algo y salir juntos. Yo sé que muchos de acá tienen muy buenos recuerdos
de campañas evangelísticas. Yo tengo muy buenos recuerdos cuando íbamos al metro a dar su juguito, ¿cierto? En invierno dábamos su cafecito, aunque los que vendían café en la esquina se enojaban un poco y nosotros lo regalábamos. Pero ahí son muy buenos recuerdos, y el recuerdo está en que uno estaba evangelizando, pero no lo hacía ya solo cuando uno tiene que compartir el evangelio en el trabajo, en el colegio, en la universidad, sino que lo hacíamos juntos, ¿cierto? Y había una especie como de camaradería, ¿cierto? De compañerismo, ¿cierto? Especial que se daba. Había un aliento mutuo. Yo de otra forma no me hubiese parado ahí a dar eso y a intentar entablar conversaciones de manera intencional con personas que nunca habíamos visto, pero lo hacíamos porque estábamos juntos y había un sentido de aliento. Por eso yo les pedí en la mañana que alguien pudiera compartir quizás algún testimonio, porque eso alienta nuestros corazones, porque nos recuerda que la gracia del Señor, ¿sabes qué?, está operando en este mundo. Ya es como un recordatorio fresco, vivo, de que el Señor está haciendo algo en las personas, ¿ya? Y cuando estamos juntos y evangelizamos juntos, pasa eso, nos podemos apoyar mutuamente, nos animamos e incluso seguimos aprendiendo. Yo recuerdo cuando chico me llevaban también, cuando iban también a repartir tratados en la villa, y recuerdo haber escuchado a los adultos conversando y respondiendo a las inquietudes de las personas, y eso ayuda. Eso nos forma, eso nos enseña, eso nos hace igualmente mejores discípulos, ¿ya? Así que sí, como iglesia podemos programar algo juntos, pero ¿sabe qué, hermano? Hoy nada le impide tomar a otro hermano y decir, ¿sabes qué? Mira, tengo un amigo que no es creyente, quiero invitarlo a tomarse un café, ¿por qué no nos acompañas? Y juntos entablamos una relación de amistad con esta persona que no conoce al Señor. Y oramos por él. Y nos preparamos. Y oramos para que el Señor abra una oportunidad en esa conversación, ¿por qué no?, para poder compartir el Evangelio. Eso también es evangelizar juntos. Y creo que a veces tendemos un poquito a separar nuestros círculos de amistad a veces, o círculos de familia no creyente, con nuestros círculos evangélicos. Cuando tenemos la oportunidad de quizás juntar esos círculos, solaparlos. ¿Sabes qué? Tengo parte de mi familia que no es creyente y tengo parte de familia espiritual. ¿Por qué no los invito a todos a tomar once un día a la casa? Y vemos qué pasa. Y vemos qué sucede. Eso igualmente son oportunidades para poder compartir el mensaje del Evangelio, de evangelizar juntos, ¿ya? Las 3 y 4 terminamos, voy a mencionarla solamente. La tercera, aliéntalo a ser imparcial, si es que esto está centrado en pensando en una persona en la cual nosotros queremos entablar una relación de discipulado, de ayudarla a poder compartir su fe, imitando el ejemplo de Jesús, es alentarlo a ser imparcial al compartir la buena noticia del Evangelio, ¿ya? Y eso lo vemos bien en el ministerio de Jesús y la manera en que Él se relacionó con ricos y con pobres, ¿cierto? Con sanos y con enfermos. Él se relacionó con todo, y de hecho se hace un pequeño estudio con respecto al abanico de personas que seleccionó como los 12 apóstoles, se va a dar cuenta que había de todo ahí, había de todo. Y Él estaba demostrando una vez más que el poder del Evangelio es suficiente para alcanzar cualquier tipo de vida. ¿Ya? No se nos llama en ese sentido a nosotros estar discriminando, sino que a proclamar el mensaje del Evangelio, ¿ya? Ser imparcial como Jesús fue imparcial al ministrar a las personas. Y finalmente, ayúdalo a verse como un discipulador, ¿ya? Y esto quizás es lo que más enfaticé en esta clase, ¿ya? Es vernos cada uno de nosotros no solamente como un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, sino que también como una persona responsable de discipular, de hacer discípulos. Un creyente es un discípulo de Jesús, pero también es un creyente, y todo creyente es un discipulador. ¿Por qué? Porque el llamado es a ser discípulos. Así que sí, Señor, tengo que ser un mejor discípulo de Jesús, tengo que crecer en poder seguir mejor a mi maestro, pero también tengo el deber de ayudar a otros a seguirle, a ser un discipulador, ¿ya? Y cada creyente tiene el llamado a ser un discipulador. Y Jesús comisiona a estos 12, ¿cierto? Y los envía, luego comisiona a 72 y los envía, y así la gran comisión nos comienza a mostrar de que se lleva adelante de esta manera, siendo discípulos y haciendo discípulos, ¿ya? Siendo uno un discípulo y uno mismo haciendo discípulos de otras personas y comisionándolas para que ellas también puedan hacer lo mismo con otras personas. Y así el Evangelio es promovido, proclamado, promulgado por toda la tierra, ¿cierto? Cuando los discípulos
están esforzándose por ser discípulos de Jesús y están con ese ánimo, con ese deseo de poder multiplicarse, de traspasar a otros lo que uno ha recibido para que esas personas también lo puedan traspasar y así sucesivamente. Entonces, en conclusión de esta clase, hermanos, debemos imitar a Jesús. Debemos imitar a Jesús y ese es el aliento. ¿Ya? Necesitamos ayuda, necesitamos ayudarnos unos a otros para poder compartir nuestra fe. Y en ese sentido, mirar a Jesús, mirar su ejemplo, mirar cómo Él impactó la vida de los demás nos va a ayudar a poder saber cuáles son las decisiones que tenemos que estar tomando en nuestras vidas hoy en relación a este asunto. ¿Ya? Voy a invitar, no sé si me dieron mal la información, pero hoy día hay que dar, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Hay que dar un versículo, los niños van a compartir un texto, así que si alguien me ayuda golpeando la puerta ahí, por favor. Me anduve pasando un poquito, así que me disculpan. Vamos a llamar a los niños. Ellos nos van a estar compartiendo brevemente lo que han aprendido, nos van a compartir un versículo de memoria, así como nosotros también vamos a compartir un versículo y vamos a leer nosotros Colosenses capítulo 4, versículo 2, 3 y 4, ¿ya?